Buenos días. Cerramos la semana con las noticias financieras y económicas más importantes. Peso mexicano y bolsa sufren pérdida mensual. Se preparan para las elecciones de los Estados Unidos la próxima semana. Deuda pública cerró el sexenio de AMLO en 49.3%. Fue mayor a lo esperado. Congreso declara constitucional blindaje de reformas AMLO-Sheinbaum tras renuncias de los ministros. Wall Street cierra con mal de ojo. Nasdaq cae 2% tras reportes de compañías tecnológicas. Calendario económico, resultados relevantes de empresas e indicadores. Índices, precios y cotizaciones, esto y más en nuestro video de hoy. Estamos convencidos que estar bien informados es clave para el éxito de nuestras inversiones y el cuidado de nuestro dinero. Si esta información es de tu interés, ya sabes, regálanos un buen like, suscríbete y déjanos un comentario. Nos ayuda mucho a seguir creciendo. Comenzamos. Peso mexicano y bolsa sufren pérdida mensual. Se preparan para elecciones de los Estados Unidos. El peso mexicano se apreció el jueves después de 4 jornadas seguidas de pérdidas ante un debilitamiento global del dólar, luego de la divulgación de una serie de cifras económicas en los Estados Unidos que no parecieron sugerir un cambio en la política de la Reserva Federal. El repunte de la moneda ocurrió, además, tras la decisión del Banco Central japonés de conservar los tipos de interés ultra bajos. Una buena señal para las operaciones de carry trade con el yen y que durante largo tiempo han jugado a favor del peso mexicano. El peso mexicano cotizaba en 20.0350 unidades casi al final de los negocios con una ganancia de 0.54 frente al precio de referencia de Reuters del miércoles, cuando llegó a debilitarse hasta los 20.22 por dólar, un nivel no visto desde septiembre del 2022. A pesar de la corrección, el peso se aprestaba a culminar octubre con un declive acumulado de 1.8% y especialistas coincidieron en que podría seguir presionado al menos en el corto plazo debido a la cautela previa de las elecciones en los Estados Unidos la próxima semana. Hasta el momento, aunque hemos visto sesiones en las que el precio se ha valorado como el día de hoy, no son signos de que vaya a estar tomando fuerza, opinó Enrique Baldasúa, operador independiente del mercado de divisas. El problema aquí es la incertidumbre política que genera en los Estados Unidos. En el ánimo de los inversionistas pesa también persistentes preocupaciones sobre una serie de cambios constitucionales impulsados por el gobierno de México, entre ellos la polémica reforma judicial que llevó a 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte a presentar su dimisión esta semana. El referencial índice accionario de la Bolsa Mexicana descendió un 0.42% a 50.661 puntos, con lo que anotó su peor desempeño mensual desde los comicios locales de junio, con una caída del 3.5%. La deuda pública en México cerró el sexenio del presidente López Obrador en 49.3%, fue mayor a lo esperado. El proyecto del saldo histórico de la deuda sería de 48.6% del Producto Interno Bruto, se ubica en 6.732.790 millones de pesos, un crecimiento de 10.3%. Y acá vemos que aunque son previsiones que se tienen para el cierre del 2024, sí se estiman cierres muy por encima de los niveles que se tuvieron solamente cuando fue en el año 2020 que se tenía un dato similar. Sin embargo, está muy lejos de las proyecciones que originalmente se tenían previstas para este año. La deuda pública, en su medida más amplia, cerró el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en un nivel mayor a lo esperado. De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Hacienda, en el informe de Finanzas Públicas y de la Deuda Pública, el tercer trimestre del año, la dependencia a cargo del secretario Rodríguez de la O indicó que el saldo histórico de los requerimientos financieros, la deuda en su medida más amplia, se ubicó en 49.3 del Producto Interno Bruto, es decir, más de la mitad de lo que se produce en México
únicamente es para pagar deudas y el resto es para programas y todo lo demás. Es un nivel de deuda muy poco saludable. Para que tengan una idea, una deuda razonable a nivel de tus finanzas personales debería de ser del orden de no más del 30%. Sin embargo, actualmente tenemos ya prácticamente el 50%. Es decir, de cada 100 pesos que se ganan o que produce México, 50 son para pagar deuda. Ese es el gran problema al que nos enfrentamos. Este nivel sería mayor al proyectado en julio pasado, cuando el secretario de Hacienda aseguró que Claudia Sheinbaum recibiría la deuda en un nivel de 48.6% del Producto Interno Bruto, lo cual, como siempre, no cumplen. Y el problema es que nunca hay consecuencias. El equilibrio de las finanzas públicas es una tarea diaria de gestión de ingresos y gastos, y con mucha frecuencia estamos teniendo reuniones con el presidente para estar asegurando que no estamos tarde cuando tengamos que ajustar determinados renglones en los ingresos y en los gastos. Lamentablemente esta situación es muy lógica, y si lo vemos desde el punto de vista y para que tengamos una mayor claridad de lo que esto implica, es como las finanzas en casa, como las finanzas de una persona. Yo no puedo gastar más de lo que gano y tampoco me puedo endeudar para que yo nada más esté trabajando para pagar mis deudas. Y por otro lado, el dinero, como dice aquí Ramírez de la O, hay que cuidarlo todos los días, pero por supuesto, y más las finanzas públicas, porque son dinero del pueblo, no es dinero de ellos. Ese es el gran problema, que no hay una sensibilidad en ese aspecto. Sin embargo, en esta ocasión, los políticos lo que nos demuestran es que gastan, pero no se fijan realmente en qué niveles están gastando, en qué niveles están comprometiendo el dinero de todos los mexicanos para este tipo de programas. Ese es el gran problema, no hay una sensibilidad. El objetivo de nuestro canal es tratar de transmitir y ver cómo la macroeconomía, es decir, este tipo de situaciones, realmente se comportan muy similar a las economías de una persona, de una familia. Ojalá y podamos tener esa sensibilidad y poder estar mejor preparados para enfrentar cualquier situación que se nos presente. Congreso declara constitucional el blindaje de las reformas de AMLO-Sheinbaum tras la renuncia de los ministros. La Cámara de Diputados y el Senado declararon constitucional el blindaje de las reformas de los presidentes AMLO y de la presidenta Sheinbaum tras las renuncias de ministros de la Suprema Corte. El Congreso de México declaró la constitucionalidad de las reformas que impiden impugnar las reformas a la Constitución, con lo cual el oficialista busca blindar primordialmente la reforma judicial del expresidente López Obrador y que ha sido defendida por la presidenta Sheinbaum. La Cámara de Diputados y Senadores declararon la constitucionalidad de la reforma en materia de impugnabilidad, con la que Morena y aliados pretenden reafirmar la supremacía constitucional y el poder reformador del Congreso, con el objetivo de que el paquete obradorista de reformas no pueda ser controvertido. La supermayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó una mayoría calificada la noche del miércoles 30 de octubre la reforma que impide controvertir a cambios a la Constitución. La reforma fue turnada de inmediato a los congresos de los estados para recoger la aprobación de al menos 16 congresos. Incluso hoy por la mañana ya llegaban a 23 congresos que habían avalado estos cambios. Lo delicado de esta situación es que no va a haber posibilidad de impugnar cualquier decisión que tome el Congreso en el futuro. Ya no va a haber manera de que se resuelva. Esperemos que en la reunión que tengan los ministros de la Corte con relación al proyecto del ministro Carrancá pudiera tener alguna situación que permita determinar o detener este tipo de situaciones que, créanmelo, a ninguno de nosotros nos conviene que no haya posibilidad de protección ante cualquier decisión de alguna autoridad, que básicamente eso es lo que está diciendo estas acciones por parte del gobierno en turno. Y mentira, no es una situación que el pueblo quiera, es un capricho que tienen los políticos, que no es necesariamente el espíritu que busca a proteger a todos los ciudadanos. Wall Street cierra con mal de ojo. El Nasdaq
cayó 2% el día de ayer tras reportes de las compañías tecnológicas. Los inversionistas siguen asimilando los reportes decepcionantes de Microsoft y Meta, por lo que reportan caídas al cierre de este jueves. Sin embargo, amigos, yo no vi que Microsoft o Meta hayan tenido malos resultados, y lo veremos en unos momentos. Los mercados de renta variable terminaron con números rojos impactados por los últimos reportes corporativos de compañías del sector tecnológico que no cumplieron con las expectativas de los analistas. Particularmente Wall Street, las caídas fueron de 2.76% y el S&P 500 restó 1.86%, mientras que el Dow Jones cayó un 0.9%. Los inversores deben asegurarse de tener diversificación dentro de la tecnología y de no invertir únicamente en las partes del comercio de inteligencia artificial que han funcionado como los semiconductores. Tiene sentido eliminar algunos de estos nombres que han funcionado también en los últimos 12 a 18 meses y buscan los rezagados en inteligencia artificial, así como otros temas tecnológicos como la ciberseguridad, la robótica y la automatización, los hogares y ciudades inteligentes, dijo a Bloomberg Michael Landsberg, director de inversiones de Landsberg Bennett Private Wealth Management. En México no fue la excepción, y también hubo descensos de 0.42% y en la bolsa institucional de 0.37%. Esto es algo muy interesante, lo hemos platicado en diversas ocasiones. El tener una diversificación en tu cartera te va a permitir una salud financiera más adecuada. Y en este momento nosotros estamos en este canal justamente para darte las oportunidades y darte la información que te puede ayudar a mejorar en tus propósitos financieros. En el calendario de reportes de esta semana, te presentamos los resultados que tuvieron el día de ayer las empresas tecnológicas más importantes. El día de ayer Apple presentó resultados dando información muy interesante donde logró que sus ganancias que estaban previstas para 94.4 billones alcanzaran 94.9 billones y el beneficio por acción también fue superado logrando 1.64 contra 1.6. En el caso de Amazon también logra superar lo que se refiere a las ganancias del periodo, con 158.9 billones contra un pronóstico de 157.25 de los analistas. Y en el beneficio por acción alcanza 1.43 contra el 1.14 que se tenía también estimado. Por otro lado, la empresa Intel logra superar las ganancias, que es otra de las empresas de tecnologías importantes y la cual ha estado pasando por problemas financieros importantes últimamente. Logró 13.3 billones de ganancia contra un pronóstico de 13.02. Sin embargo, sus pérdidas que se tenían establecidas en menos 0.02 beneficio por acción cayó más fuerte de lo esperado, ubicándose en menos 0.46 dólares por cada título, algo que no es muy agradable. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos pretende darle mayores contratos a esta empresa, lo cual puede ayudarle a recuperar. Es cuestión de hacer un buen análisis y si te interesa, déjame un comentario y con gusto hacemos para ver si esta empresa puede ser un buen momento para invertir ahora, y si es así, con gusto preparamos un análisis más a fondo. En los resultados del día de hoy por parte de las empresas vemos que ya presentó la compañía ExxonMobil, donde presentó resultados decepcionantes en lo que corresponde a las ganancias, alcanzando 90.02 billones cuando tenía una previsión de 94.24 billones. No obstante, el beneficio por acción alcanzó 1.92 contra el 1.89 que tenía previsto. Por otro lado, la empresa de Chevron también logra superar en esta ocasión a Exxon, alcanzando 50.67 billones por encima de la previsión que se tenía de 48.9, y el beneficio por acción logró 2.51 dólares por título contra una previsión de 2.45. Por otro lado, la empresa Simon Property, otra empresa de menor calado, pero también muy importante en los Estados Unidos, logra superar
las expectativas de ganancias con 1.48 billones. Sin embargo, en el beneficio por acción se queda corto y alcanza únicamente 1.46 dólares por título. En el calendario económico para el día de hoy, ya se presentó en México la tasa de desempleo, alcanzando un resultado de 2.7%, por debajo del previo de 2.8%. Este resultado es parcialmente bueno porque, si bien es cierto, se logró reducir contra el mes anterior, también es muy importante que recordemos que la informalidad en México es de más del 50%, lo cual quiere decir que hay muchas personas de las cuales no se tiene identificado cuál es el nivel de desocupación que se tiene en estos casos. Por otro lado, en unos minutos más se presentarán en los Estados Unidos el índice promedio por hora trabajada mensual del mes de octubre, las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y el PMI manufacturero del mes de octubre. Informes que se entreguen por parte de las autoridades correspondientes en los Estados Unidos que controlan este nivel de información puedan presentar resultados que sean bastante más favorables. Dentro de los más fuertes indicadores que se tienen es el de las nóminas no agrícolas, lo cual nos espera una previsión de 106,000 contra un previo de 254,000 que se tuvo anteriormente. Y también el otro tema es la tasa de desempleo, la cual se ubica en 4.1, tanto en la previsión como en el previo. En los índices, precios y cotizaciones, como veíamos al principio, las bolsas en México cayeron al igual que el Nasdaq y el S&P 500 en los Estados Unidos, cerrando el día de ayer la Bolsa Mexicana de Valores en un menos 0.42% y la Bolsa Institucional de Valores cerró con un menos 0.37%. En estos momentos, los futuros en los Estados Unidos mantienen una cierta positividad, con el Dow Jones subiendo un 0.36%, el S&P 500 sube un 0.42%, mientras que el Nasdaq sube un 0.47%. En estos momentos, el dólar se cotiza en 19.98, redujo ligeramente los 20 que ya se tenían alcanzados. Bitcoin reduce un 2.87%, ubicándose en $70,145. Ethereum se ubica en 2.521, también con una caída importante de más del 4%. Solana cae un 3.87% y se ubica en $168 por cada moneda. La onza de oro se ubica en $2.762 y el petróleo de West Texas se cotiza 2.63% por arriba en $71.12 por cada barril. Esperamos que esta información haya sido de utilidad y si fue así, ya sabes, no olvides suscribirte, regálanos un buen like, déjanos un comentario y nos vemos el lunes. Excelente fin de semana.